El tema docente es uno de los temas centrales que vamos a estar tratando en el día de hoy y le damos la bienvenida a Gustavo Salcedo, secretario gremial de UDOCVA. Gracias por venir, Muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, estamos básicamente todos ocupados, por lo menos, aunque todavía no preocupados, o creemos que no debemos preocuparnos todavía con respecto al inicio de clases, ¿o sí? Bueno, la responsabilidad tiene el gobierno tanto provincial como nacional. Ellos tienen la mayor responsabilidad. Por lo tanto, nosotros esperamos de parte del gobierno un claro gesto en el sentido de poner los fondos que corresponden para poder resolver de una vez por todas el reclamo salarial de los docentes. En el caso particular de la provincia de Buenos Aires, nosotros señalamos en todas las reuniones de que hay fondos suficientes como para poder dar un aumento como el que estamos reclamando. Nosotros dijimos que el presupuesto de la provincia de Buenos Aires es de 354.000 millones de pesos, tiene una autorización de endeudamiento por 60.000 millones de pesos más, tiene dineros específicos por reparación del conurbano de alrededor de 15.000 millones de pesos y además, como todos los años ocurre, el presupuesto que hoy es de 350.000 millones de pesos, después, por el proceso inflacionario y por la mayor recaudación, termina siendo de 420.000 millones de pesos. Bueno, allí hay una cuestión concreta y numérica y puntual que ustedes vienen señalando. Nosotros hemos hablado con otros representantes de UDOCVA, pero también la gente de SUTEBA lo viene mencionando desde el mismo lugar, etcétera. Lo que digo es, después están las voluntades, ¿no? Porque hay cuestiones numéricas que ustedes pueden poner y plasmar sobre la mesa con respecto a estas argumentaciones. Está el dinero, después están las voluntades. Hasta el momento pareciera que las voluntades están un poco lejos, ¿no? Respecto de la oferta realizada por el gobierno de la provincia de Buenos Aires, ha llegado hasta el 24 y algo por ciento, no más que esto, 24,1 en varios tramos, con lo cual también esto hace que se dilate la posibilidad de acceder a un número más o menos coherente para lo que es el salario inicial de un docente en la provincia de Buenos Aires, y ustedes estaban yendo con un 30, 35 y 40 en algunos casos, ¿no? Desde el Frente Gremial. ¿Se puede lograr en estos días que faltan nada más acercar un poco las posiciones? Nosotros no estamos en el Frente Gremial, nosotros tenemos primero como primer reclamo blanqueo salarial. Que las sumas que hoy consideramos que están en negro en el sueldo pasen a estar en el básico y en blanco. Luego tiene que haber una recomposición salarial. Que nosotros creemos que María Eugenia Vidal tiene una posibilidad, una oportunidad histórica con los presupuestos que recién indicaba para resolver este tema del salario docente. En la campaña electoral y como eje de campaña planteó que la primera reunión que iba a tener en funciones era con los docentes para resolver de una vez por todas esta cuestión, para darle el espacio que corresponde. La única forma de reconocer como un eje en la gestión, como una política de Estado, es otorgando partidas presupuestarias. No es solamente hablando, no es solamente el discurso. Si las partidas presupuestarias no son las que corresponden, obviamente va a haber reclamos salariales. Pero hay que ser muy claros. Aumenta en casi 50.000 millones de pesos por aumento propio del presupuesto lo que corresponde a educación. Pero en el aumento salarial solamente otorgan 12.000 millones de pesos. Nosotros estamos discutiendo qué pasa con el resto. O están utilizando para infraestructura fondos que son de educación, porque tengo entendido que infraestructura es de obras públicas. Están utilizando para comedores escolares fondos de educación o los tienen que usar desde acción social. Entonces, si utilizan fondos específicos de educación para otros fines, acá nosotros estamos discutiendo continuidad o cambio. Nosotros veníamos reclamándole a la gestión de Daniel Scioli una forma de llevar adelante los reclamos salariales, de llevar adelante las paritarias. Nosotros esperamos que la gestión actual, que María Eugenia Vidal, que Alejandro Finocchiaro le den una impronta diferente. Esa impronta diferente es, los fondos para educación tienen que estar a disponibilidad para educación y no utilizarse para otras cosas. A ver, en esto podemos estar de acuerdo, no podemos discutir, ustedes tienen una propuesta, tienen además los números, como recién yo le planteaba, los ponen sobre la mesa. Lo que digo es un debate muy técnico y igualmente es parte de la discusión y de lo que ustedes llevan a la hora del diálogo con el gobierno de la provincia de Buenos Aires. La historia es, le diría que un poquito más terrenal, porque el papá que está del otro lado de la pantalla viéndonos a través de QM Noticias, lo que se pregunta es, ¿los chicos van a tener clases o no? Digo, y esto no es en contra de los docentes, porque el reclamo salarial de los docentes es absolutamente justo, es una cuestión histórica, hay una cuestión de recomposición que debiera en algún momento empezar a tomarse realmente en serio.
lo que se preguntan todos es, ¿empezarán las clases o no? Digo, ¿cuál es el lugar de la paridad? ¿En qué lugar se puede lograr ese acuerdo intermedio que permita que por lo menos los chicos tengan clases? Nosotros el día jueves tenemos asamblea en todos los distritos de la provincia de Buenos Aires, tenemos un plenario de secretarios generales, sí, donde ahí vamos a resolver, dependiendo de la propuesta que exista o no, de acá al jueves, sí, de si inician o no las clases o las medidas de fuerza que podamos resolver. claro. Pero insisto, como lo dije al principio, la responsabilidad tiene el gobierno, la responsabilidad tiene María Eugenia Vidal, debe allanarse, debe hacerse cargo de este reclamo salarial, debe decir cuál es su postura, cuál es su posición. La verdad que yo en toda esta discusión salarial no la he escuchado, no he visto su posición y creemos de que tiene la llave para resolver este reclamo. Los fondos los tiene y los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires deben reclamar que de una vez por todas se termine con este reclamo salarial y se termina con partidas presupuestarias específicas con los fondos que corresponden para educación y no utilizarse para otros fines, como lo dije anteriormente. En ese contexto y en ese debate, la semana pasada hubo una suspensión del nuevo llamado que había hecho el gobierno de la provincia de Buenos Aires para discutir con los docentes el tema salarial y ver qué pasaba, si acercaban o no posiciones. Y se habló, por lo menos internamente, desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires, de que podría llegar a ser lunes o martes. Hoy es lunes, esto no sucedió, no hay por lo menos oficialmente un llamado para el día martes. ¿Ustedes creen que va a ocurrir este llamado en las próximas horas, que van a tener una oportunidad de reunirse lo antes posible para discutir? Nosotros estamos dispuestos ante el llamado de participar, de concurrir cuando sea necesario, pero también la discusión entre la suspensión no tiene fundamento, porque los presupuestos propios de la provincia son suficientes para resolver el reclamo que nosotros planteamos. No necesita esperar la cuestión de la nación o los acuerdos de nación para resolver el salario de la provincia de Buenos Aires. Insisto, los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires tienen que visualizar de que las partidas para educación no son utilizadas íntegramente para educación. Por lo tanto, así vamos a discutir siempre y nunca vamos a resolver si no ponen los fondos donde corresponden. Lo que pasa es que yo lo escucho, Salcedo, y la verdad es que independientemente de que yo pueda o no darle la razón, esto es una opinión completamente personal, la sensación que me da es que el lugar en el que están parados es tan, deja tan poco lugar a debatir acerca de ganar posiciones de un lado y del otro, el famoso esquema que utilizan mayormente los norteamericanos, el esquema win-win a la hora de discutir. Todos cedemos un poco y todos ganamos un poco, porque si no, es imposible llegar a un acuerdo. Digo, está tan lejos el pedido que hacen los docentes de lo que ha ofrecido la provincia de Buenos Aires, que en ese contexto y sin la posibilidad de correr un poco los ejes de la discusión a favor de unos y de otros, pareciera vislumbrarse un futuro bastante incierto para poder comenzar las clases. Sí, pero todos los que están viendo este programa deben saber de que hasta ahora no tuvimos discusiones dentro de las reuniones técnicas. Las dos oportunidades que tuvimos reuniones vinieron con una propuesta, la informaron y se retiraron. No hubo posibilidad de discutir además las autoridades presentes del Ministerio de Economía, de Trabajo y de Educación eran de tercero o cuarto rango, de cuarto nivel, y la verdad que no podíamos ellos no podían modificar la propuesta. Nosotros no estamos discutiendo con el ministro, no estamos discutiendo con la gobernadora, por lo tanto no se puede modificar la propuesta que traen por escrito. Nosotros le decimos: hay que cumplir con 2 etapas, hay que blanquear el salario y luego hay que recomponerlo. Si no ocurren esas etapas, nunca vamos a resolver la cuestión salarial. Hoy un docente cobra lo mismo, el que empieza hoy a trabajar, que el que hace 15 años que está trabajando. Eso no es reconocer la trayectoria, la experiencia, la antigüedad. Hay una cuestión de escalas que está absolutamente retraída en el tiempo, olvidada. Digo, todo esto es real. El punto es, la gente se pregunta, ¿qué va a pasar con los chicos y el ciclo lectivo? Independientemente de que se siga y se avance con las discusiones y el debate hacia el futuro, porque va a hacer falta tiempo, en 4 días no se puede llegar a acordar por lo menos lo que uno cree que llevan como posición los docentes y lo que el gobierno hasta el momento ha ofrecido. Por lo menos no parece que se logre. Yo creo que tienen los fondos y que es una decisión política. Como decías hace un ratito, si hay voluntad política, se resuelve. Quien tiene que tomar esa decisión política es la gobernadora, está en sus manos y tiene que resolver esta cuestión. Tiene que sentarse en la mesa a discutir. Como nosotros reclamamos durante tantos años a Daniel Scioli una discusión distinta en la paritaria, es lo que estamos esperando y que hasta ahora no ocurrió. Por lo tanto, responsabilizamos al gobierno nacional y al gobierno provincial. Si el día lunes no hay clase, nosotros el día jueves vamos a resolver en plenario de secretarios generales qué vamos a hacer el día lunes y esperamos antes del día lunes tener una propuesta diferente a la anterior y que esté en el sentido de que las sumas fijas, las sumas no remunerativas vayan al básico, que se respete la escala salarial, que se respete la carrera docente y que un docente viva dignamente con
con un cargo, con el trabajo que tiene de 4 a 6 horas y no que tenga que estar trabajando 12, 14 horas por día, muchas horas en su casa y que después llegue a fin de mes y no le alcanza para pagar la boleta, los costos, la comida, el alquiler. Hoy un alquiler en ningún lugar está menor a 5, 7 u 8.000 pesos. Entonces, si mi sueldo hoy es 7.000 pesos, ¿cómo pago el alquiler? ¿Cómo le doy de comer a mis hijos? ¿Cómo sostengo a mi familia? Entonces, hay que tener muy claro cuál es la situación que le toca vivir a cada trabajador y en la educación vivimos del trabajo, no vivimos de otro lado. Quiero preguntarle cuándo va a ser entonces esta convocatoria o digamos la bajada que van a hacer ustedes a las asambleas de los asociados o los agremiados a UDOCVA para poder de alguna manera entre todos saber cuál será la postura que lleven a la próxima reunión, si es que hay una reunión esta semana, esperemos que sí. Nosotros el día lunes 15 tuvimos asamblea en todos los distritos y al nivel de propuesta que ha hecho el gobierno tenemos mandato de hacer medida de fuerza. Eso no implica que en la reunión que tengamos el día jueves, si existe una propuesta distinta de acá al jueves, bueno, eso se pueda modificar en el sentido de, insisto, blanqueo salarial en primera etapa, porque no se puede seguir rompiendo la escala salarial, rompiendo el salario en blanco, y después discutir cómo nosotros llegamos a un sueldo digno que permita a los compañeros vivir con un sueldo. Le hago una última pregunta que tiene que ver con una opinión, si se quiere, pero digo, lo que pasó alrededor de la denuncia realizada por Roberto Baradel, el titular de SUTEBA, la verdad es que es muy fuerte. Hemos estado todos muy pendientes de esas amenazas que contó y además hay una denuncia penal presentada y demás. Llegaron a una casilla de correo de su hija con amenazas de muerte y demás. Una apreciación personal sobre este tema. Bueno, yo lamento muchísimo la amenaza que ha sufrido el compañero. El secretario general Miguel Ángel Díaz hoy se comunicó con Roberto Baradel, le expresó su solidaridad. Bueno, lamentamos porque no podemos volver a épocas donde las discusiones salariales y paritarias se resolvían bajo amenaza. Hoy tiene que haber paritarias libres, sin un techo, y hoy el gobierno de la provincia y el gobierno nacional deben visualizar, deben reconocer que el salario docente está rezagado, que tiene que haber un reconocimiento histórico en el sueldo de los docentes. El básico hoy es 3.300 pesos, eso no puede ocurrir más. Y si la gobernadora y el presidente se planteaban un cambio, como era su lema, su discurso, hoy, hasta el día de la fecha, es continuidad. Por lo tanto, esperamos de parte de ellos, hay tiempo, tienen 2 o 3 días más para dar un gesto como corresponde, tienen los fondos y bueno, estamos a la disposición para una nueva reunión. Salcedo, gracias por haber venido. No, Muchísimas gracias.